Bueno, Cristina nos va a hablar de la muerte como una puerta a nuestra dimensión espiritual. En esta charla lo que vamos a hacer es que en la primera parte la vamos a escuchar y en la segunda parte haremos un coloquio en el cual pues quien quiera puede compartir lo que quiera, lo que le apetezca o preguntar, y también utilizar el chat, que ya sabéis que está ahí un poquito abajo, buscando en la pantalla lo podéis encontrar, donde se pueden escribir las preguntas. También las podremos ir leyendo, así que como queráis, como os parezca más cómodo. Y bueno, os comento un poquito su trayectoria profesional, que al final también es vital, porque todos los que nos dedicamos a las relaciones de ayuda, pues nuestra parte profesional siempre está entrelazada, ¿no?, con la parte personal. Entonces, bueno, ella es psicóloga y terapeuta relacional sistémica. Se ha especializado en psicooncología, cuidados paliativos y acompañamiento a procesos de duelo, trabajando 10 años en equipos de cuidados paliativos de atención domiciliaria. Actualmente se dedica a atender en consulta privada y es docente en diversos grados y posgrados universitarios que están relacionados con el acompañamiento emocional y espiritual a la muerte y el duelo. Cristina tiene una vena muy divulgativa, pues lleva años escribiendo artículos en medios como la revista Cuerpo Mente, El País Semanal y La Vanguardia. Y también colabora en programas de radio. Y hace poco ha editado su primer libro, Morir con Amor, que yo os lo puedo enseñar, que está aquí porque lo acabo de leer. Y bueno, Cristina, aprovecho para felicitarte de corazón, porque me parece de mucho mérito que, siendo un tema tan difícil, tan tabú, al que cuesta tanto acercarse por los miedos que genera socialmente, lo consigues tratar en un tono tan natural, tan cercano, sencillo, entrañable, que la verdad, más que leer, he tenido la sensación de que estoy con una amiga que me habla de las extraordinarias experiencias reales que conoce, de cómo algunas personas afrontaron la enfermedad y sus últimos días, y a la vez enriquece estos relatos al aportar su visión psicológica, existencial, trascendental, sobre la muerte y el morir. Me parece muy completo. Y bueno, esta autenticidad y profundidad de las historias, la verdad es que me ha conmovido y en algunos puntos me ha removido y emocionado, porque me ha tocado fibras personales. Sin duda, siento que he obtenido un gran beneficio de su lectura. Así que, Cristina, gratitud infinita. Y a la vez, mis disculpas, porque me estoy extendiendo más de la cuenta ahora, pero es que es verdad, considero que puede ser de mucha ayuda a la gente, tanto para los profesionales como para cualquier persona que ande buscando orientación sobre este misterio de la vida, ¿no? Me gusta llamarlo así. Así que aprovecho para recomendároslo a todos y a todas efusivamente. Y que conste en acta que no cobro ninguna comisión por la publicidad que le estoy haciendo, ¿eh? Solo me has de invitar a una comida, Cristina. Bueno, es broma, es broma. Y nada, ya te paso la palabra cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Pilar y Victoria. Bueno, por estas bonitas palabras, por también apreciar el trabajo, ¿no?, que hay detrás de toda la escritura de este libro. Y muchas gracias también a Palma Compasiva, que ya os siento como amigas cercanas, que estamos como colaborando conjuntamente en una sintonía muy similar. Y bueno, por esta invitación de hablar un viernes sobre este tema, sobre el tema de la muerte. Pero yo aquí quería darle un giro en cuanto no tanto a hablar del acompañamiento, Ya sino está, ya. yo creo que el hecho de... Ah, tú, no te va a venir tú.
Yo creo que el hecho solo de la reflexión sobre la muerte, ¿no? O el ponernos en contacto con este tema, ya puede ser algo que nos aporte profundidad en la vida y que nos conecte con estos aspectos más esenciales, más amplios de nuestra persona. Y hoy quería poner aquí la mirada, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que un viernes por la tarde estáis aquí compartiendo con nosotras y espero que sea un ratito agradable y sobre todo de aprendizaje y que después también podamos compartir y podamos charlar conjuntamente de este tema. Voy a compartir pantalla para tener la presentación. Aquí está. Ok. Entonces, la muerte como una puerta a nuestra dimensión espiritual. Seguramente en el momento de morir, ¿no? Será una gran experiencia espiritual. Pero mientras estamos aquí, ¿cómo podemos traer este tema y que nos ayude a conectar, ¿no? con esto que llamamos espiritualidad? Algunas personas prefieren llamarlo interioridad, pero que tiene que ver con la conexión con uno mismo, con la conexión con el ser, con la conexión con lo que realmente es valioso para mí, la conexión también con los demás y con la trascendencia, y un poco utilizar este tema de reflexión para que nos ayude, ¿no? en esta apertura y en esta conexión con nuestra profundidad, básicamente. Y primero quisiera iniciar, ¿no? Como con esta reflexión de que eh, seguramente la mayor parte de nosotros, y ojalá que sea así, estamos en una situación de cierta salud, o espero que no en situaciones de enfermedad avanzada, pero solo hablar de la muerte para mí es importante como tener en cuenta lo difícil que es para muchas personas confrontarse con este tema, porque no es lo mismo hacerlo en un momento de cierta salud o de cierto bienestar, que en un momento en el que están apareciendo muchas y muchas pérdidas en la vida de la persona. Porque si algo hace una enfermedad es que va quitando y va restando y va produciendo tantas y tantas pérdidas en la persona que a veces la persona siente como que algo muy, muy esencial de sí misma se pierde, ¿no? Como que deja de sentirse como ella es, ¿no? Y eso muchas veces implica mucho sufrimiento. Entonces, hablar de muerte es hablar de sufrimiento y también de la posibilidad de trascender ese sufrimiento, de la posibilidad de que algo ayude y dé cobijo incluso en esos momentos de alto sufrimiento, como puede ser el proceso de enfermedad o el proceso propio de morir. En mi libro yo me quise como centrar mucho en los procesos de enfermedad, es decir, no se tratan muertes abruptas porque digamos, cuando yo acompaño en procesos de enfermedad hay un tiempo, ¿no? Creo que alguien tiene un audio, ¿se puede silenciar, por favor? Porque si no se oyen ruidos, yo creo que distorsionan un poco. Gracias. Lo que os decía, ¿no? En el libro son testimonios en los que ha habido la posibilidad de anticipar la muerte y por tanto de concienciar esa muerte. Sabemos que muchas veces la muerte llega sin avisar y allí como que no hay preparación posible a no ser que la persona lo haya hecho ya desde esa conciencia en vida. Pero a la vez, estos testimonios que en algún momento de esos procesos han podido como transitar ese dolor y en algún punto encontrar algo de paz que les ayude en ese proceso, nos enseñan cosas que yo creo que también podemos aplicar nosotros en vida, que no son solo aplicables a las situaciones de final de vida, porque son enseñanzas, digamos, como esenciales, ¿no? Pero no hay que negar que solo el contacto con la posibilidad de morir
nos confronta y nos conecta de forma muy intensa con el sufrimiento. Y me gustaría también hablar de este aspecto como de la muerte como espejo, porque solo el hecho de confrontarnos con la posibilidad de morir hace que la propia muerte nos refleje muchos aspectos de nuestra persona, de nuestra vida. De alguna manera es como una invitación a mirar hacia adentro y, y es posible que solo esta propia confrontación saque a la luz, ¿no? O muestre algunos dolores, ¿no? Algunos arrepentimientos, quizás cosas de la propia vida con los que uno no está a gusto, em, cosas que ahora quizás le gustaría haber hecho diferente. Nos confronta también con aspectos y nos muestra también, por otro lado, aspectos con los que podemos sentirnos satisfechos, cosas con que podemos valorar como con toda la trayectoria de vida, como, mira, pues de esto yo me siento satisfecha, ¿no? De esto siento que estuvo bien. También nos coloca delante como asuntos pendientes o cosas que nos gustaría realizar o cosas que nos gustaría finalizar. Es decir, todo eso es como un espejo de nuestra persona y a la vez también nos puede despertar muchas preguntas, preguntas muy profundas, preguntas existenciales como ¿qué es la vida? ¿Qué es en realidad la muerte? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿No? ¿Qué sentido tiene mi propia vida? Y estas preguntas existenciales sabemos que surgen muchas veces, como que han estado latentes a veces durante tiempo y en confrontación con la muerte, y a veces puede ser en un duelo, o a veces cuando hay un susto en temas de salud, o a veces cuando hay una confrontación con la posibilidad de morir. Son situaciones en las que esta confrontación, estas preguntas, que a veces estaban ahí como invisibles, ¿no? O no tan en la superficie, surgen, ¿no? Y pueden implicar también bueno, una removida a nivel personal, ¿no? Un movimiento y también una confrontación. Entonces también la invitación es como no esperar al final. Yo creo que también hay cosas con las que podemos iniciar esta reflexión, aunque sea desde la calma, ¿no? O desde el bienestar de una situación actual, pero sí como empezar a familiarizarnos con estos aspectos existenciales o de revisión incluso de la propia vida, de la propia persona, para que eso, digamos, cuando surja una situación, no nos venga de nuevo. Seguramente, aunque esto lo hagamos, cuando haya algo que nos pasa en la vida que nos remueve interiormente, también surgirán, ¿no? Pero es como entonces como si hubiera un camino que ya se inicia. Y también yo creo que la muerte, el pensar en la muerte como han hecho tantísimas tradiciones, ¿no? Es una forma como de situarte y de valorar la propia existencia desde una perspectiva diferente, ¿no? Y que eso algunas personas que han pasado situaciones difíciles o que han pasado en una enfermedad también te lo dicen, ¿no? Como que hay aspectos que no les gustaría para nada repetir ni vivir, pero sí que el hecho de esta experiencia vital tan difícil, quizás vivir una situación de enfermedad, pero que sobreviven a ella, les ha confrontado de tal manera con su vida, con su persona, que descubren aspectos que también valen la pena, ¿no? Aspectos con los que les permite como sentir otra profundidad. Algunas personas hablan muchas veces como de salir del piloto automático, como si de forma muy automática entráramos en unos círculos de actividad, en unos círculos de hacer que nos llevan a eso, a estar como más haciendo y menos a estar conectados con la parte del ser. Y que muchas veces estas situaciones inician una búsqueda a nivel como más interno y que puede tener como todo un camino. Como decía, esto no es nada nuevo. Muchísimas tradiciones, el hinduismo, el budismo, también el cristianismo, por su parte, ¿no? Utilizan el tema de la muerte como un recordatorio.
y un recordatorio de que no olvides esto esencial, no te despistes con todo esto que surge en el día a día, ¿no? Con todo esto que surge en tu vida. mm, colócate y reconecta con esto que es esencial porque es lo que permanece y lo que queda. Entonces, de este tema vamos a tratar y vamos a ir profundizando. Y para empezar también me gustaría hablar de este doble movimiento que está siempre presente en la vida, que tiene que ver con la contracción y con la expansión, ¿no? Que aquí en estos dos pulgares lo vemos con el miedo y con el amor. El miedo que lleva a protegernos, que lleva a veces a contraernos, que lleva a cerrarnos. El amor que nos lleva más a la expansión, que nos lleva a, al- a eso, a abrirnos, ¿no? Y estos dos movimientos de apertura y de cerrarse, a mí me gusta verlos como movimientos tan naturales que vemos en la naturaleza, ¿no? Cuando una flor se abre, después al cabo de la noche a veces se cierra, se vuelve a abrir. Em, y que también sabemos, ¿no? Que desde diferentes modelos que esta oscilación entre la contracción y la expansión, entre el cerrarnos y el abrirnos, no solo son naturales, sino que forman parte de los procesos y nos ayudan a transitar los procesos. Y a veces, claro, yo pienso en la situación de enfermedad o la situación de posibilidad de morir. Es una situación de altísima amenaza, en que la persona se siente amenazada, no solo por la posibilidad de perder su vida, sino, como decíamos antes, por todas esas pérdidas tan importantes de aspectos de su vida. Perder la posibilidad de hacer muchas cosas que hacía, perder el verse en el espejo como antes se veía, perder la posibilidad de hablar como antes podía hablar. Y todo eso es una amenaza muy bestia, muy alta. La amenaza, de forma natural, lleva a nuestro sistema nervioso a cerrarse, lleva a nuestro sistema nervioso a un estado de protección, ¿no? Y este estado de protección tiene un sentido, porque es como una manera de como que la energía vaya para adentro y que quede protegida. Pero por un lado sabemos que mantener como esta sensación de amenaza de continuo es algo como que desgasta el propio sistema nervioso y como a veces, incluso en situaciones difíciles, tenemos que buscar maneras de encontrar refugios internos, externos, cosas que nos ayuden como a encontrar espacios de confianza, momentos de apertura, ¿no? Y entre estos dos movimientos, ¿no? Entre el sufrimiento y la apertura, pues transitamos muchos procesos y entre ellos también el proceso de enfermedad y de morir y también el proceso de abrirnos a un aspecto más espiritual, ¿no? Y, y aunque siempre que pensamos en la espiritualidad, muchas veces hay como la imagen, ¿no? De que es algo en lo que refugiarme, algo que ayuda, algo que es más amplio y que me acompaña. Sabemos que no siempre es así. Es decir, que a veces también puede haber sufrimiento espiritual. Que a veces para algunas personas cuando se abren todas estas preguntas existenciales o se abre una conexión con su propia vida que les sobrepasa, que le abruma, puede aparecer este sufrimiento espiritual de diferentes maneras. Es decir, que la espiritualidad a veces se puede vivir como sufrimiento o se puede vivir como algo que beneficia o como un recurso, como una ayuda. Y esta es un poco la idea esencial, ¿no? Si algo que vemos, ¿no? O que yo también he visto en las personas que transitan una enfermedad grave, es que si, si antes había algo de conexión, ¿no? Y a veces no es ni de forma consciente ni que hicieran un proceso ni psicológico ni espiritual, pero a veces hay personas que están como conectadas con su verdad, de alguna manera. Y cuando hay esa conexión, yo creo que en algún punto ayuda a transitar estos procesos, porque no, es como que ya hay algo como que es familiar.
sino de golpe es como que el encuentro es muy, muy fuerte, ¿no? El encuentro con uno mismo, con la propia vida, esto, ¿no? El repasar aspectos de la propia vida, con qué me siento bien, con qué me siento mal. Entonces, a veces hay personas que cuando esta conexión ya está hecha de diferentes maneras, bueno, es como que hay una familiaridad que ayuda en el proceso de morir. O a veces, incluso desde esta familiaridad, han podido tener experiencias o han podido tener como encuentros consigo mismas, ¿no? De forma interiorizada, de conectar con aspectos más amplios de su ser, que es como esa experiencia es como algo que les acompaña, ¿no? Y algo que les ayuda muchísimo en su proceso. Y esto yo creo que es algo que sí que podemos hacer desde ya y que a veces la preparación para la muerte no es solo el pensar en el morir, ¿no? Y que sabiendo que es algo que seguramente muchas cosas no controlaremos, sino cómo familiarizarnos con estos aspectos más amplios y más profundos de nuestro ser. Y un poco lo que intentaremos hacer hoy es ir hacia este sentido, utilizando, ¿no? El tema de la muerte como esta puerta a la trascendencia, porque a mí me gusta pensar, ¿no? Como, claro, pensar en la muerte, que es algo que nos cuesta tanto concebir, que nos cuesta tanto pensar, porque mm, nadie tiene una respuesta fija, ¿no? Tenemos que encontrar nuestras respuestas. Pero es algo que nos ayuda como a mirar más lejos. Y a veces digo que es como mirar hacia el cielo estrellado en el que de alguna manera, por un lado, te sorprendes, viene asombro y también misterio, ¿no? Sensación de no sé qué es lo que hay más allá, no sé qué es eso desconocido que hay después de la muerte, pero solo el hecho de que la muerte nos haga preguntarnos sobre eso ya nos invita a abrirnos a la trascendencia, ¿no? a lo que está más allá de nosotros mismos y que después definiremos y veremos un poco mejor qué es eso de la trascendencia, ¿no? Pero es esa mirada que nos permite también, como decíamos antes, tener perspectiva, mirar más lejos y a veces de esa perspectiva se valoran las cosas de una forma distinta, ¿no? En el piloto automático podemos estar muy cerrados, muy obcecados en las cosas, incluso a veces si son pequeñas, y a veces esta perspectiva nos permite valorar y priorizar lo realmente importante, lo realmente significativo. Y aquí pues han hecho un trabajo fantástico, ¿no? El grupo GES, el grupo de espiritualidad de la SECPAL, que llevan tantos años trabajando y que durante un tiempo lo lideró Enrique Benito. Hicieron muchos estudios, muchas investigaciones y también mucho contacto con diferente gente que estaban trabajando sobre este tema. Y ellos definieron en el 2008 así la espiritualidad, ¿no? Es el dinamismo que impulsa nuestro anhelo de plenitud y que se expresa a través de la búsqueda de sentido, de coherencia con los propios valores, de conexión armónica con los demás y de trascendencia. Entonces nos habla de una espiritualidad, ya esta definición, mucho más amplia. La espiritualidad no es solo la religiosidad. La religiosidad puede ser ese camino que uno encuentra para llegar a esa cumbre de sentir, ¿no? Y de vivir la propia espiritualidad, pero la espiritualidad puede tener múltiples caminos y a veces puede ser sin un camino, digamos, fijo, sin un camino marcado por la religiosidad y que en esta definición también incluye aspectos existenciales como son el sentido y la conexión, no solo la parte trascendente. A veces hay personas como que tienden la espiritualidad solo con los aspectos trascendentes y sí que están contemplados, pero no solo eso. Entonces, me gustaría a partir de aquí empezar un poco esta reflexión porque también mi idea es que vamos a entrar en cada uno de estos aspectos, ¿no? Que están en la definición, el sentido, la conexión, la trascendencia. Y en cada uno de estos aspectos, mi idea es que podamos hacer una pequeña autoindagación, que es una pequeña pregunta que quizás aquí no podrá ser respondida completamente, pero sí empezar como a contactar con esta pregunta
y que nos sirva como eso, dirigir la mirada hacia adentro, ver cómo es esto para mí. Es decir, no solo mirarlo hacia afuera o no solo mirar la definición o la parte teórica, sino cómo es esto para mí, cómo lo estoy viviendo yo y cómo lo estoy viviendo sobre todo ahora, sabiendo que la espiritualidad, como cualquier aspecto humano, es subjetivo, pero también muy cambiante y evoluciona en el tiempo. Entonces, tal como explica la definición de espiritualidad, existen estos tres aspectos. El sentido tiene que ver con la esfera intrapersonal, tiene que ver con encontrar sentido a la propia vida, encontrar que lo vivido o lo que se está viviendo ahora tiene sentido, ¿no? Con lo cual merece la pena ser vivido, pero también tiene que ver con el sentirse en coherencia con uno mismo. Sabemos que cuando uno siente que su vida tiene sentido, cuando hay una sensación de sentido, de aquí emerge y viene una sensación de bienestar. El sentido nos ayuda, incluso en situaciones de grandísimo sufrimiento. Mientras que el sinsentido, cuando perdemos esta sensación de que lo que estoy viviendo, mi vida ahora, tiene sentido, implica un sufrimiento enorme. Entonces están estas dos caras, ¿no? Por otro lado, la conexión nos habla de esta esfera interpersonal que tiene que ver con cómo es mi relación, cómo son mis relaciones, tiene que ver con los demás, con las otras personas, los seres queridos, los animales que amo, pero también la naturaleza, todo lo demás, ¿no? Cómo es mi relación hacia afuera y cómo se manifiesta. Y aquí también de nuevo podemos encontrar que para algunas personas pues haya una sensación de conexión agradable, ¿no? De conexión muy auténtica, sincera, mientras que a veces también aparecen como aspectos que necesitan ser limados o ser trabajados porque pueden aparecer también sufrimientos en la conexión, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, siente un arrepentimiento que necesita ser expresado o encontrar perdón, o cuando siente que hay una relación en la que sea como que hay obstáculos, que el amor no puede fluir de una forma natural, o cuando siente que no puedo ser de todo auténtica en este círculo o con estas personas. Es decir, que en las conexiones también pueden aparecer sufrimientos o tareas pendientes que tenemos durante toda la vida, pero que a veces cuando hay la urgencia de una situación de enfermedad, esto pues surge a veces incluso con más necesidad o con más sufrimiento. Y por otro lado está esta esfera transpersonal, que es lo que denominamos trascendencia y que tiene que ver con lo que nos sobrepasa, con lo que está más allá de nosotros y que en cada persona tendrá un significado distinto, pero que también el significado que le demos a la trascendencia no solo es cómo lo entendemos, sino también cómo lo vivimos. Es decir, que una persona, por ejemplo, puede creer que existe un Dios, ¿no? Que acompaña, que está pendiente, que protege, pero a la vez quizás tiene una vivencia con sufrimiento de eso, porque quizás está pensando, y ahora que estoy enferma, ¿por qué Dios me está castigando? O en cambio, desde esta propia creencia puede haber una vivencia de bienestar, de aunque estoy enfermo o aunque estoy pasando esto, sé que Dios está ahí y de alguna manera también me cuida y va a ser un encuentro con Él cuando me muera. Es decir, que no solo es el significado, es decir, qué es lo que creemos que es la trascendencia, sino también cómo lo vivimos. Entonces, ¿qué os parece si ahora nos adentramos en cada uno de estos aspectos, intentando como iniciar un poco esta reflexión interna para que nos acompañe, ¿no? A invitarnos a esta conexión? Y para empezar, comenzaremos por el sentido. El sentido se puede manifestar de muchísimas formas, pero sí que sabemos que sobre todo percibimos, ¿no?, la falta de sentido porque entonces aparece sufrimiento. Muchas veces tiramos adelante
con la vida y uno ni siquiera recapacita sobre si su vida tiene sentido o no. Es como que tenemos el motor en marcha, pero cuando este motor se para, entonces sí que lo notamos. Y no solo pasa en las situaciones de enfermedad, a veces una situación de ruptura en la propia vida, una situación de depresión, ¿no? De que de golpe la vida se vuelve blanco y negro, como esta fotografía, ¿no? Se vuelve que pierde su color. Hay una pérdida de sentido. Y es como, en esos momentos es cuando notamos más que existe esta necesidad. Y el sentido a veces se puede manifestar en forma de un significado, es decir, con algo que yo creo y que de alguna manera me da sentido. Quizás a veces una creencia sobre la propia vida puede aportar sentido, ¿no? A veces tiene que ver con la sensación de tener un propósito, es decir, que si yo siento que soy útil, que puedo aportar algo a las personas que quiero, que puedo aportar algo al mundo, que todavía hay algo que puedo hacer, ¿no? Eso me da sentido. A veces el sentido puede venir en forma de esperanza, como algo que deseo, que me gustaría que pasara, un anhelo, ¿no? Que me da como un movimiento hacia adelante, ¿no? Una intención. O también, sobre todo, lo sentimos cuando aquello que hacemos está en coherencia con lo que creemos. Porque cuando hay coherencia nos encontramos que en sentido, ¿no? Es como que tiene sentido para nosotros. Mientras que cuando entramos en incoherencias, que quizás hacemos cosas que están en contra de nuestros valores, de nuestros principios, aquí genera muchas veces malestar porque pierde sentido para nosotros, ¿no? Y me gustaría iniciar una primera reflexión, una primera autoindagación en la que podamos por un momento ir hacia adentro, ¿no? Primero como respirar por un momento y pensar en este momento de mi vida, en estas circunstancias de mi vida, ¿qué es lo que me da a mi sentido? Os invito si queréis a apuntarlo o a elaborarlo mentalmente, como sea, pero observar qué es lo que da sentido ahora a vuestra vida. Observar si tiene sentido por algo que podéis hacer, que podéis aportar, o quizás vuestra forma de entender la vida y la muerte, o porque os sentís en coherencia en algún aspecto. Observar qué os da sentido, qué os ayuda a levantaros cada mañana, seguir adelante, qué os mantiene como en marcha, ¿no? ¿Qué os da sentido en este momento? Y dejar que vengan, ¿no? Las reflexiones, estas cosas que consideráis. Daros un tiempito para eso. Y también me gustaría que ahora introdujerais otra reflexión, que es si ahora yo no tuviera la misma capacidad de hacer que tengo ahora, si no pudiera hacer muchas cosas, si tuviera poca energía, si supiera que mi tiempo de vida no va a ser muy largo, ¿qué es lo que daría sentido en ese momento? Y observar si se pierde todo el sentido anterior o hay cosas que quedan. Si estuviera en una situación en la que no hubiera mucho tiempo y no hubiera mucha capacidad de hacer, ¿qué tendría sentido? ¿Hay algo que seguiría teniendo sentido para mí?
Y dejad de nuevo también que vengan, ¿no?, las reflexiones, algunas cosas que podáis apuntar brevemente, aunque sea solo con una palabra, pero que os ayude como a conectar con eso, ¿no? Muy bien, y aunque no podemos dar mucho más tiempo a esta reflexión, em, sí que a veces, ¿no?, cuando hay estos dos momentos, ¿no? Mi momento actual, quizás estoy en un momento de salud que me permite hacer, o el otro momento en lo que no podría hacer tanto o tendría tiempo limitado. Muchas veces los sentidos que permanecen son aquellos que son más esenciales, son aquellos que me conectan más con, con mi ser. Y, y en algunas ocasiones, para algunas personas, y quizás después podemos comentar un poquito, de entrada la reflexión, como confronta, no siempre aparece lo que queda, porque a veces necesitamos un tiempo, primero para elaborar lo perdido, para que emerjan otros sentidos más amplios. Con algunas personas sí, porque dicen, mira, esto, por ejemplo, ¿no?, seguir sintiendo ese amor o dar y recibir ese amor, pues también sería posible en esa situación. Bueno, después tendremos tiempo para quien quiera compartir y para que seguir pues, compartiendo sobre este tema, pero me gustaría ahora ir al siguiente aspecto de la espiritualidad, que es la conexión y que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Cómo son nuestras relaciones, cómo son estos puentes de conexión que son las relaciones, cómo siento que están estos puentes, quizás algunos son estables, muy sanos, nos hace sentir muy bien, y otros quizás son más frágiles o más difíciles. Y eso es algo muy humano y que a todos nos pasa. Pero a la vez, todos elaboramos redes relacionales a nuestro alrededor y según cómo sea la calidad de esta red relacional, ¿no?, si hay relaciones fuertes, relaciones sólidas, relaciones en las que nos sentimos que podemos ser sinceros, que podemos ser nosotros, esto de forma natural nos implica, nos trae bienestar. Por otro lado, sabemos que para muchas personas en situaciones de enfermedad, este tema aparece muy en primer plano. Y como decía Kubler-Ross, la mayor parte de asuntos pendientes tienen que ver con lo relacional, tienen que ver con mis relaciones, tienen que ver con eso que necesito quizás agradecer en algún momento, o necesito ah, pedir perdón, o necesito sentirme perdonado, una necesidad de reconciliación, o a veces simplemente de poder expresarme con mayor amplitud. Así que, de alguna manera, todos estamos buscando, ¿no? Todos tenemos este anhelo de conexión, este anhelo de poder encontrar autenticidad en nuestras relaciones y que cuando esto es así, de forma natural, aparece confianza. Y cuando viene la confianza es como que nos podemos soltar. Porque sabemos que las relaciones siempre son un temazo, y un temazo en el que pueden haber muchas implicaciones y muchos colores distintos, porque no son solo una relación, sino muchas las que tenemos en nuestra vida. Y aquí me gustaría de nuevo hacer una pequeña autoindagación para que podamos de nuevo ir para adentro y plantearnos esto, ¿no? En mis relaciones, ¿de qué me siento satisfecho, satisfecha? ¿De qué me siento como que estoy contenta de mi relación? Y quizás no es de todas las relaciones, pero es una así. Busca qué es aquello de lo que te sientes satisfecho. Y déjate de nuevo apuntarlo o tomar nota mentalmente. Cristina, Sí, perdona, no sé si es que hay algún momento en que se baja la voz, no sé si solo me pasa a mí o ¿ok? que Grito un se oye poquito más. menos. Sí, Vale, vale, lo tengo en cuenta. Muchas gracias, Pilar. a ti. Perfecto. A veces también, sin querer, cuando hago las preguntas, puede ser que haga un tono un poquito más bajito, ¿verdad?
Suerte que están apuntadas. Y también esta segunda pregunta, ¿y hay algo de lo que me arrepiento en alguna de mis relaciones? ¿Hay algo que me pesa o que me hubiera gustado que fuera diferente? Y eso también podemos tomar nota, porque eso a veces está ahí. No lo queremos ver, pero está ahí. Y de nuevo, dejad que vengan, ¿no? Como algunas pequeñas impresiones, quizás dos o tres. mm, si os apetece más tarde podéis como ahondar un poco más en las reflexiones, pero también sabiendo, ¿no? De que aquello de lo que nos arrepentimos am, también puede ser una ayuda. A mí me gusta mucho una indicación que tiene Irving Yalom, que es un psicólogo existencialista, que él habla del valor del arrepentimiento. Es decir, que si yo me doy cuenta de algo con lo que no estoy contenta, satisfecha de mí misma, es algo que o bien puedo modificar o a veces puedo disculparme o puedo intentar que en un futuro, si no puedo cambiar el pasado, que en un futuro eso sea diferente en mi vida. Y a veces este valor del arrepentimiento nos puede ayudar como a resituarnos y a buscar más coherencia, que por otro lado nos da más sentido, ¿no? Así que, aunque cuesta o es un poco más incómodo pensar en lo que nos arrepentimos, también nos puede poner luz en algunos aspectos importantes de nuestra vida. Y por último, iremos al último tema que tiene que ver con la espiritualidad, esa última esfera que es la trascendencia y que tiene que ver, como decíamos, con eso que nos trasciende, lo que está más allá de nosotros, lo que es más grande que nosotros mismos y que para cada persona tendrá un significado diferente. Para algunas personas la trascendencia es la conexión con lo que hay más allá de la muerte, y ahí vienen unas creencias, pues quizás religiosas o espirituales, o bien de que hay un más allá, o de que hay una energía que pervive, o que hay un ser, ¿no? Más profundo de la personalidad que pervive después de la muerte. Para algunas personas la trascendencia es la unión, ¿no? Con lo divino y, y para ellas es pues eso, pensar en Dios o en Buda o en Alá, pero es como eso que está más allá y que de alguna manera también da sentido a la vida, ¿no? Y otras personas quizás tienen una visión más humanista de la trascendencia y quizás no piensan o no se plantean o ni siquiera les dan importancia a qué puede haber en el más allá, pero para ellos es muy importante como que su existencia tenga un sentido porque algo de lo suyo, algo de su persona permanecerá. Y estas personas quizás les darán más sentido y más significado a la trascendencia como un legado, como ese amor que pervive o como eso que puedo dejar hecho para los demás y que será mi forma de seguir, ¿no? Viviendo. Y de nuevo la trascendencia, como decíamos antes, puede ser vivida como un sufrimiento, porque a veces ciertas situaciones nos hacen como tambalear las creencias o nos implican nuevas búsquedas, ¿no? O quizás implica conectar eso con un sufrimiento que está ahí, ¿no? A veces para algunas personas que creen que la muerte es un final, pueden conectar con ese sufrimiento de que voy a desaparecer, mi ser desaparece. En otras personas o en otros momentos puede aparecer la trascendencia como algo que sea un recurso y un lugar en la que la persona encuentre refugio. Pero sí que la trascendencia nos habla de eso que es más amplio, que no siempre tenemos respuesta, pero que de alguna manera nos puede como refugiar o cobijar. Y aquí de nuevo me gustaría que hiciéramos una pequeña indagación para que podamos respondernos, ¿no? Y para mí, ¿qué es la trascendencia? ¿Cómo la entiendo? ¿Qué significado tiene para mí la trascendencia?
Y en este momento es un significado que me ayuda, que me da sentido, que me ayuda en mi vida actual. O quizás es un significado que está en evolución, en el que hay dudas, o es un significado que en cambio me produce sufrimiento. Y deja de nuevo que vengan las respuestas que solo son tuyas y que serán para ti. ¿Qué es para mí la trascendencia? ¿Cómo la entiendo? ¿Cómo entiendo incluso la muerte? ¿Qué es eso para mí? Y dejad que vengan las respuestas. Y de nuevo es una reflexión muy profunda, en que quizás no podemos dar todo el tiempo, pero sí tener como alguna pincelada de vuestro significado. Y, y por último, ¿no? Ahora dejaremos ya un espacio para el compartir, para la reflexión conjunta, pero volvemos a este punto, ¿no? Que la muerte, el pensar en ella, el reflexionar en ella, incluso si es posible antes de que sean momentos críticos, es esta invitación, ¿no? También a conectar con uno mismo, con la propia interioridad. Para todos, seguramente si de golpe cambiara nuestra situación vital y tuviéramos menos tiempo, habría como más urgencia en resolver ciertas cosas, más urgencia en conectar con ciertas cosas. Pero cómo utilizar este momento actual, sea como sea, para iniciar esta reflexión, y esta reflexión ya de forma natural nos lleva hacia nosotros mismos y hacia estos aspectos esenciales que tienen que ver con el sentido, con la conexión y con la trascendencia. Entonces, bueno, esto era lo que quería compartir por mi parte, también generando estas pequeñas reflexiones. Y ahora me gustaría que, bueno, que se puedan abrir micrófonos, que podáis comentar, que podamos, pues, crear un espacio, eso, de más compartir y de que puede ser que alguien que simplemente quiera compartir desde su experiencia o que tenga alguna duda, alguna pregunta. Bueno, vamos a abrir este espacio, ¿os parece? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir con el grupo alguna cuestión? Podéis abrir los micrófonos, que veo que los tenéis todos cerrados. Se pueden abrir, aunque si habla alguien nos mantenemos en silencio para poder oírle. No sé si os habéis quedado muy para adentro, tan para adentro que ahora cuesta hablar, ¿eh? Sí, efectivamente. Pero bueno, a veces compartir una pequeña reflexión, ¿no? No sé si os ha ayudado alguna de estas preguntas, quizás algunos de vosotros o algunas ya os las habíais formulado, quizás han Sí. estado ahí condensadas. Silvia Pla tiene la mano levantada, me parece. Bueno, nunca me había parado a reflexionar sobre la trascendencia que es para mí, y al explicar lo que explicaba las tres, para unas personas es esto, para otras es esto. Bueno, me gusta porque me doy cuenta que ya llevo tiempo reflexionando y que de las tres, me llevo de las tres. Para mí es un legado. Tengo 2 hijas y es muy importante el legado que deja a mis hijas, o si estuviera enferma, el legado que dejaría a mi entorno. También reflexiono sobre qué puede ser que haya después de la muerte. Y bueno, yo ni le llamo Buda ni Alania, pero sí que creo en que algo es más grande que yo y que nosotros, y que de alguna manera está ahí.
que me ha sorprendido y muchas gracias por... Me ha gustado mucho lo de los 3 círculos porque queda muy claro y bueno, gracias. Gracias. Gracias, Silvia. Tienes que Claro, lo ir. de los círculos es Espera. el modelo de la SECPAL, de GES, y también es bonito porque los círculos se entrecruzan, ¿no? Si los habéis visto, porque en realidad también a veces podemos encontrar este sentido interno a través de cómo entendemos la trascendencia y puede esto darnos sentido, es decir, todo se entrecruza, o cómo las conexiones con los demás cuando son auténticas nos aportan sentido y al revés, es decir, todo está mezclado, entrecruzado, pero bueno, es bonito esto que dices, ¿no? Como que al planteártelo te das cuenta de que en realidad hay como diferentes significados y parece que los significados en este momento de tu vida te ayudan. Y eso también es importante valorar, porque a veces estamos, según qué momentos puede ser que no, o que vengan muchas dudas, o que en cambio haya significados que nos confronten. Puede ser en este momento de tu vida parece como que esto es un lugar de refugio, algo que te ayuda, y también está bien valorarlo así. Gracias, Silvia, por romper el hielo. Muy bien. Pregunta Yolanda a través del chat que si el encuentro con uno mismo se puede realizar con la meditación, con el silencio o de qué forma podemos llegar al encuentro con uno mismo. Yo creo que hay múltiples formas. Sí que la meditación y el silencio es una gran forma de encontrarse con uno mismo, que algunas personas de entrada no pueden, para algunas personas es excesivo de entrada porque es como un encuentro muy, muy intenso, pero a veces para algunas personas será un camino de psicoterapia. Es decir, también esta reflexión sobre uno mismo, el reflexionar sobre la propia vida, también es una forma de encuentro. Y a veces en la psicoterapia hacemos todo un trabajo como de ver qué es lo que está emergiendo en la persona, qué sufrimientos, ¿no? o qué capacidades. Y también es otra forma de encuentro. A veces también nos podemos sentir en ese encuentro cuando en las relaciones nos sentimos auténticos, que cada vez nos podemos expresar más, ¿no? Y también puede ser otra manera. Así que yo creo que pueden haber múltiples maneras, pero sobre todo sí, el silencio y la meditación como grandes momentos para también resituarnos y escuchar cómo está resonando dentro, a veces muchas cosas que hemos ido viviendo en el día a día. Así que es una buena invitación. Gracias a ti, Yolanda. Yo iba a decir, ¿sí? Sí. Bueno, pues yo iba a decir que para mí el buscar el sentido veo que me ha costado un poquito, pero al final he tenido que admitir que era, bueno, aunque era el sentido de ahora mismo que estoy formándome un poquito más para cambiar de trabajo, veo que para mí esto tiene sentido o sencillamente mis hobbies, esto da sentido a mi vida. Pero lo curioso es que yo siempre, esto de preguntarme si tiene sentido mi vida, lo suelo hacer y no le encuentro mucho sentido. Pero al tener que apuntarlo, me he dado cuenta de que sí, que lo que hago tiene sentido. Aunque no sean cosas con mucha importancia, pero son mis cosas. Y bueno, lo de las conexiones, las relaciones con los demás, lo que me siento satisfecha sería de esta honestidad. Y lo que no me siento satisfecha es de una falta de consideración a veces hacia pues
gente que conozco o familia. Y lo que más veo que la trascendencia me produce sufrimiento totalmente. No, aunque pueda pensar en Dios y el cielo, no, me sigue, tengo que admitir que me produce sufrimiento porque no llego a nada y sufro. Veo que no quiero pensarlo mucho porque no estoy incómoda ahí. Pero bueno, ha habido un momento que has dicho que igual es un proceso. Tal vez el verlo, tal vez se pueda abrir alguna otra. Pero lo que pasa en este momento, y no tan solo en este momento, lo que pasa que no lo había visto tan claro. El admitir que para mí es esto. Igual que el sentido de la vida. Es como que yo suelo pensar que mi vida no tiene mucho sentido, que lo que yo hago no tiene mucho sentido. Y es así. Y bueno, esto es todo. Gracias. Pues, María, muchísimas gracias por tu sinceridad, porque no dejamos de ser personas desconocidas y has compartido cosas muy, muy tuyas, muy íntimas. Así que agradecértelo de entrada. Y a veces siempre cuesta más, además, compartir lo que genera sufrimiento que lo que genera bienestar, ¿verdad? Claro. Pero yo por eso he querido hacer mucho hincapié en eso, porque sé que esto pasa, y que a veces nos pasa a todos en algunos momentos de la vida. Y has dicho algo muy, muy importante, ¿no? A veces pensamos el sentido de la vida y es algo tan grande que nos perdemos. ¿Cuál es mi sentido? Mi vida tiene sentido, es como tan grande, pero a veces el concretarlo en cosas, y a veces son cosas pequeñas, pero es que son, como tú dices, nuestras cosas. Y Claro. esto me ayuda a tirar adelante, esto es lo que ahora me da motor, esto ahora me da ilusión, esperanza, me da algo, esto es un sentido. A veces no hace falta irse al macro. Los pequeños sentidos también son muy importantes, porque son los nuestros y es nuestra realidad. A veces uno se pierde en lo macro. Y quizás con la trascendencia, no lo sé, pero es posible que también te pase algo similar. Que si lo planteas en plan macro, claro, el misterio, yo qué sé, ¿qué es eso? El misterio te inquieta también. Es como un inicio de búsqueda que también inquieta, porque hay un punto de, yo qué sé, ¿no? ¿Qué habrá o qué pasará o si hay algo más? Y eso tan macro a veces también asusta, ¿no? Y a veces como encontrar también las pequeñas cosas, no los significados macros, sino como cosas que a mí ahora me dan como sentido también en lo que puedo trascender, ¿no? O en lo que estoy en mi vida o en lo que siento que también estaré dejando, a veces también ayuda. Pero como tú dices, también puede ser algo que... Y también entonces es bueno que se abran preguntas y que se dosifiquen, porque a veces si hay preguntas muy grandes y muy intensas pueden generar sufrimiento, pero como esas preguntas que pueden encontrar un lugar, ¿no? Y que puedan generar algo en ti que pueda hacer ese proceso, ¿no? De que si esto ahora me genera sufrimiento, a ver si algo podría ayudar, ¿no? En ese proceso a que se pudiera ir transformando o ir encontrando, quizás no tanto desde lo macro, sino también cosas pequeñas que a mí me ayudan. De aquí hay muchas cosas que no sé, quizás esto sí que me guía. Quizás hay grandes respuestas que no tengo, pero quizás esto sí que para mí es algo que he sentido, que me ayuda. Así que muchas gracias por tu intervención, María. Gracias a ti. Y creo que ha levantado la mano, no sé por orden. Y hay una mano levantada. ¿Era? Era.
No sé si puedes activar la cámara, a lo mejor no puedes. Yo tengo que desconectar, dar las gracias. Muchísimas gracias porque me ha encantado. Gracias, Bastante. Esther. Gracias por Me ha decirlo. encantado. Tu delicadeza y bueno, que vale de mucho. El poquito rato para reflexionar ha llegado muy adentro. La verdad que muy agradecida. Me ha Gracias, encantado. Esther. Gracias. Gracias. Bueno, también agradecerte, Cristina. No conozco tu libro, pero la verdad es que creo que, vamos, tengo mucha ilusión en comprarlo. Morir con amor, ya el título es como muy sugerente, ¿no? Y me ha encantado tu charla y efectivamente esos 3 círculos que hablabas, ¿no? Has planteado muchas reflexiones y yo he ido anotando, con lo cual me ha servido de mucho, es decir, me ha encantado y muchas gracias. Espero que nos podamos ver en otro momento y encantada. Perfecto. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias. Bueno, Creo que quería decir algo. sí. Yo quería comentar que esto de los 3 círculos me ha encantado y me he dado cuenta en un momento que si ahora tuviera poco tiempo para vivir, en qué prestaría mi tiempo, mis días, ¿no? Mis últimos días. Y me he dado cuenta que haría lo mismo que estoy haciendo. Y esto me ha emocionado mucho porque estaría en silencio, haría las cosas sencillas que hago. Y para mí esto ha sido muy trascendente y muy revelador. Y te lo quería comunicar. Muchas gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias. Bueno, Tera es mi madre, así que es fan número 1. Pero no te vemos de todo bien. Bájate la cámara un poquito. Mamá, bájala. Es que no puedo más. Ok. Bueno, No se puede. gracias también por tu aportación y que además yo sé que es así. Sí. Qué felicidad, ¿no? Sí, Hoy que estás un poco pochita, pero ahí. sí, pero bien. De acuerdo. Ahora sí que me ves. Es que estoy un poquito resfriada. Muchas gracias. Gracias. Silvia. Silvia. Silvia, tienes que conectar. A ver, dinos. Vale, bueno, pues siguiendo el hilo de Tera, pues lo mismo. La verdad es que no me pregunto mucho el sentido de mi vida, pero es que no me lo pregunto mucho, pero bueno, me lo he preguntado y también me ha ilusionado ver que es el mismo sentido, tanto lo que estoy haciendo ahora como lo haría si estuviera enferma y no pudiera, o sea, que es lo mismo, con lo cual eso me ha alegrado, ¿no? Y luego en las relaciones, bueno, sé que es un tema mío de confiar en el otro. Me cuesta un poco, pero fue curioso porque este mes de octubre tuve una situación de enfermedad que estaba en medio de la nada, con un grupo de gente, en fin, haciendo unas actividades, y tuve un cólico hepático que bueno, me dio casi solo me quería morir en ese momento, me era todo igual. Y aunque estaba mi pareja, ahí fui muy consciente que aunque no hubiese estado él, podía confiar en que mis compañeros, que hay algunas compañeras que llevamos 12 años juntas, me hubiesen cuidado. Y eso a mí me dio confianza, pero sé que hay un punto que me falta confiar más en que la otra persona me podrá ayudar, ¿no? Y en la trascendencia, pues para mí es confiar en la vida. En eso sí que tengo bastante confianza, ¿no? En que las situaciones y sobre todo intentar no vivir con miedo y con desapego de las cosas, ¿no? Y ese es un punto ahí, sobre todo desapegarme, tanto las cosas personales, las relaciones, las personas. Y bueno, ahí andamos por el camino. Pero muchas gracias, Cristina. Me ha alegrado mucho verte. Hacía muchos años que no te veía. Es verdad, sí, te recuerdo, Silvia.
Tanto que sí. Muchas gracias, Bafa. Pues muchas gracias por tu compartir y la verdad que cuando el sentido está unido a lo que permanece, claro, es algo, ¿no? Muy amplio y reconocerlo también es bueno. Yo pienso, ¿no? Poner esa conciencia, ¿no? Como, vale, esto está como bien situado, está bien situado. Sí. El tema de las relaciones, yo creo que ahí todos tenemos temazo y tienen que ver también con nuestros estilos de apego, que tienen que ver también con nuestra historia. Y a veces a mí también me gusta ahí como pensar en, ¿sabes? Este concepto del bypass espiritual, ¿no? De John Wilwood. Y él habla como, a ver, que está muy bien, ¿no? Conectar con esta parte espiritual, pero que sea muy enraizada, muy en el aquí y ahora. Y en el aquí y ahora nuestros temazos están en las relaciones, casi siempre, o en muchas personas. Y cómo ahí a veces tenemos que hacer como un trabajo interior, ¿no? Y a veces desde otro punto incluso más psicológico, ¿no? Porque si hay defensas y si hay protecciones en forma de desconfianza, siempre es por algo. Y es por heridas, por cosas que han quedado ahí, ¿no? Y que a veces ya vamos haciendo, de limpiando, pero bueno, cuesta, ¿no? Y es un proceso de vida. Pero bueno, muchas gracias, me ha gustado mucho verte, Silvia. Gracias por acudir. Gracias. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Joana escribe en el chat, dice, muchas gracias por esta buenísima charla, ayuda mucho. ¿Cómo podemos reconciliarnos con la nueva situación tras la muerte de un ser querido, con la tristeza, con el vacío? Bueno, eso es todo el proceso de duelo, ¿no? El proceso de duelo es eso, como irse, ¿no? Abriendo a ese dolor y transitándolo con todas las tareas y todo lo que traiga ese dolor. Entonces es que no hay una respuesta, porque también cada forma lo transita, cada persona lo transitará a su manera, pero sí a la vez saber que ese es el sentido del proceso de duelo, que se inicia con la pérdida o antes de la pérdida cuando anticipamos, y que el proceso de duelo es cómo irme reconciliando con esta realidad, con esto que ha pasado, que no me gusta nada, la mayor parte de veces, que no me preferiría que no hubiera pasado y que me confronta con tantas cosas y con tanto dolor. Así que, bueno, es hacer ese proceso y toma su tiempo. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa más o hay alguna otra pregunta. A mí aprovecho ahora que no está preguntando nadie para decirte que me ha gustado mucho el esquema de los 3 círculos porque me ha venido como una sensación de orden. Una sensación de orden en el sentido que a veces veo, estando ahora en contacto con gente que se dedica a unas cosas diferentes de otras en el tema del duelo, de la muerte, del acompañamiento, veo que hay gente que se decanta más por darse a los demás, por estar en las relaciones, por estar en ese ámbito. Hay gente que se decanta más por cuidarse, por estar con ellos mismos, por darse su tiempo, y hay gente que se decanta más por la parte de saber que hay más allá, que da sentido a mi vida. Entonces, al ver los 3 círculos, de repente así digo, claro, es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que sean complementarios los 3, ¿no? Y de hecho, pues cuando estás o alguien está muy focalizado en una sola de las partes, se siente como que falta algo, ¿no? Se siente que hay como un desequilibrio, ¿no? Como que algo no se está atendiendo bien, ¿no? Creo que, bueno, a todos nos pasa, pero que a mí me da, el verlo así puesto, me da como un ajá, ¿no? Como un orden a lo que ya de alguna manera me parecía. Ya está, nada más. Sí, gracias, Victoria.
de como si alguna de las esferas como predominara un poquito más, ¿no? Fuera un poquito más grande y a veces a través de esa esfera se encuentra el sentido y la conexión. Es decir, por ejemplo, si alguien sobre todo trabaja trascendencia o está más conectado con ese aspecto, lo hace porque eso en ese momento le está dando mucho sentido y busca esa conexión a ese nivel, ¿no? Más trascendente. Y lo que tú propones es, bueno, está bien, pero también si se equilibra, ¿no? Es decir, que como que eso también sea una invitación a entrar en lo otro, ¿no? Como que no sea solo la trascendencia, sino como también ir a la conexión con los demás, ¿no? Cómo cuidar ese aspecto o también la conexión con uno mismo. Así es, así es. Está También claro que, como está claro que, perdón, está claro que eso es interesante, eso que has dicho, ¿no? De que una de las esferas te puede llamar la atención como que es algo que a ti te da más sentido, ¿no? Pero también he asistido a reuniones y a coloquios donde hay gente como que de alguna manera quiere tener la razón estando en su esfera toda la razón, ¿no? Y ahora me doy cuenta como que bueno, pues que nadie puede tener la razón, ¿no? Nadie puede tener la exclusividad de eso, ¿no? Sino que para cada uno tendrá sentido su esfera y hay que entender que en el ámbito de que estamos todos aquí, vamos, todos aquí viviendo juntos en esta vida, en esta encarnación, pues vamos a tener que vivir las tres esferas. Estamos llamados un poco a eso, ¿no? Que quizás sí que un equilibrio, ¿no? que tengan su atención, pues ayuda. Porque el bypass espiritual también tiene que ver, que es un poco ese escape, ¿no? A través de la espiritualidad, me quedo con eso más macro, ¿no? Más trascendente, pero no toco tanto los temas de mi vida, ¿no? Y ahí también hemos conocido muchas veces a personas, ¿no? Como aparentemente muy realizadas a nivel espiritual, pero en cambio con grandes problemas de personalidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Que hay algo como no está fluyendo con coherencia las tres esferas, ¿no? Es un temazo, como dices tú también. Un temazo, sí. Yolanda me parece que iba primero y luego Maritza. Es que yo no sé dónde está la mano para ponerla. Hola, Nicole. Vale, pues Yolanda, Maritza y luego Nicole. A ver, Yolanda. Hola, buenas. Mira, yo quería decirte que me ha encantado la charla también, pero sobre todo lo del doble movimiento de miedo y amor, para mí es lo que me hace tener el sentido de lo que yo quiero buscar, ¿no? Porque yo ahora estoy en un momento de cambio y todo eso, y el hacerme la pregunta del sentido, con el miedo que a mí me hace según qué cambios en mi vida, es lo que me hace de motor para poder plantearme esas preguntas. No sé si es una tontería o no, pero para mí lo más importante es eso del miedo y el amor para poder tomar esa resolución de lo que me da sentido y si realmente lo que estoy haciendo es lo que me va a ayudar a dar esa trascendencia de lo que yo quiero en la vida, ¿no? Y eso es lo que estoy ahora con ese pleno cambio y quería compartirlo con vosotros. Simplemente eso. Muchas gracias, Cristina. O sea, que estás en pleno proceso y qué difícil también como responderse sobre estos temas tan profundos en pleno proceso, porque todo está como en cambio. Pero seguramente a veces el sentido puede ser que no sea una cosa que ahora se esté realizando, pero es un lugar hacia el que miramos. Exacto. Es un horizonte. Y quizás para ti está más ligado con ese horizonte y estoy como poniendo mi energía, mi intención hacia allí. Exacto. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Maritza. Hola, me siento muy feliz de haber asistido a esta charla porque me ordenó, como dice Victoria, se ordenaron las cosas. Yo en diciembre del 2019, mi vida se derrumbó en diciembre del 2019 y no, ya tenía todo muy ordenado, con mucho sentido y tuve que partir de nuevo. Y ya estoy en la mitad, siento que voy ya aclarando todas las cosas y me gustó lo que dijo Victoria porque tengo el sentido bien, me siento segura con la trascendencia, pero la conexión, producto de que se me desarmó todo, la conexión está
y siento que es ahí donde debo trabajar. Por eso me gustó tanto esta charla y que me lo ordenaras, porque me dio un camino que no tenía tan claro que me faltaba y lo agradezco mucho. Eso. Bueno, Maritza, gracias por compartirlo. Y sí, a veces la vida es así, ¿no? Desbarata y hay algunas cosas que quedan y que permanecen y otras que se mueven y eso forma parte también de la evolución. Así que gracias por compartirlo, de verdad. Muy bien, pues teníamos a Nicole. Nicole, estás ahí, sí. Nicole, abre el micro. Sí, ya está. Bueno, pues buenas tardes a todas. Y buenas tardes, Cristina. Me alegro muchísimo haberte oído. Bueno, y gracias por tu libro, que es tan bonito, bueno, todo, pero hay una parte que a mí me llama mucho la atención y que me ha gustado mucho, es como esta parte, ¿no? Del amor, del acompañamiento, como ayuda tanto, ¿no? Como es tan importante para el morir, digamos, ¿no? Pero aquí yo lo que quería comentar esto, es las 3 esferas que comentaste, ¿no? De la espiritualidad. Yo me pregunto si se parte de una experiencia, o sea, si hablamos de experiencia de trascendencia, quiere decir de experiencia de misterio positiva, pues la unión, la conexión es como que es evidente, o sea, es como que cuando hay una experiencia de conexión, por ejemplo, pues va unida con la trascendencia. O sea que yo veo que estas 3 esferas las veo como, es muy pedagógico, ¿no? Hablar de ellas, porque es muy importante para entenderlas. Y luego cuando llegamos a un nivel más de experiencia, es como que se solapan, digamos, ¿no? Porque una experiencia de conexión pues es una experiencia de trascendencia y una experiencia de trascendencia puede favorecer conexión. Y ahora la tercera que era algo del sentido, claro. Bueno, yo quería compartir que, por ejemplo, cuando murió mi hermano, hace ya unos años, bastante años, bueno, me acordé y lo sentí que en aquel momento mismo que yo recibía la información de que acababa de morirse en un accidente de coche, que fue algo brutal, ¿no? Tuve esta suerte, puedo decir, de pensar que en aquel mismo momento había muchísimas mujeres en el mundo, hermanas, que acababan de perder su hermano también, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo de la conexión, ¿no? De sentir que yo no era la única. Y esto, por ejemplo, pues me ayudó muchísimo. Y yo esto lo veo, o sea, es una experiencia porque es un sentir, ¿vale? Que, o sea, va más allá del pensamiento. Y este sentir, pues yo sentido a mi situación y también fue una experiencia de trascendencia porque había como algo misterioso, ¿no? El misterio de la vida y de la muerte, ¿no? Como, porque era algo realmente brutal, ¿no? Que no estaba nada anunciado. Bueno, pues nada, se me ocurrió, me acordé de esto, ¿no? Cuando tú ibas preguntando, haciendo todas tus preguntas y que ibais todas hablando, me acordé de esto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido todas vosotras esto. Gracias, Cristina, por favorecer esto. Gracias a ti, Nicole, ¿no? Qué reflexión más buena, ¿no? Y también más profunda. Es que es cierto que las 3 esferas hay un punto en que se conectan. Y a veces cuando tenemos experiencias cumbre, ¿no? O estas experiencias cuando son muy intensas, yo creo que está todo ahí, ¿no? El sentido, la conexión y la trascendencia, de la manera que sea, que puede ser de múltiples maneras. Pero, y es cierto que cada esfera también alimenta a las otras, ¿no? Y una conexión, ¿no? Puede dar un sentido trascendente, ¿no? También sentirse en coherencia, todo está ahí unido. Y sí que es cierto, ¿no? Que también en los duelos
yo creo que hay momentos en los que uno puede conectar con eso que también trasciende, como te pasó a ti, de conectarlo con una experiencia humana que no solo te pasa a ti, sino que está en la humanidad. Y eso, como a veces es una guía en el duelo y a la vez nos saca que se tenga que hacer el caminito, ¿verdad, Nicole? Claro, es que no quita el sufrimiento y la pena, porque está ahí, es natural, ¿no? Pero es como una vivencia diferente, ¿no? Porque yo recuerdo cuando he dado a luz, no sé si aquí, bueno, muchas de vosotras habéis dado a luz, no lo sé, pero yo recuerdo también haber tenido esto, haber pensado, es que era como maravilloso, ¿no? Como es algo, es un misterio, ¿no? Este misterio de la vida. Y bueno, no sé, Y también recordar un poco, ¿no?, desde esta visión de que está lo absoluto y también lo relativo, y que en lo absoluto podemos conectar con a veces una apertura y después, ¿no?, volvernos a cerrar y decir, ay, pero cuánto me duele, ¿no? Y las dos cosas sí, están claro. a la vez. Porque claro, lo trascendental y lo misterioso no es, o sea, lo misterioso de la vida son las pequeñas cosas, o sea, que una flor crezca y se desarrolle es increíble, o sea, no es obligatoriamente, bueno, algo, no sé, es algo sencillo que puede aportar mucho. Si tenemos solamente el tiempo, a veces no tenemos tiempo. Yo ahora ya tengo bastante tiempo para dejarme, pero a veces es verdad, estamos tan, ¿verdad?, ocupados y que quizás es más difícil, no tenemos este espacio. Bueno, gracias. Gracias, Nicole. Y sí que creo que tiene la mano levantada Miguel. Miguel. Sí, hola, buenas tardes y gracias. Yo he estado sintiendo lo de la búsqueda del sentido y para mí la relación con los demás, la mía propia, es lo que ahora mismo en el acompañar es lo que da sentido a mi vida. Curiosamente, cuando he estado a veces en familia, he estado fuera de estos asuntos. Ahora que estoy solo, veo que hay coherencia cuando tengo el sentido, pero para mí lo que es el sentido de la vida, como organizado en esta relación con los demás. Y yo lo veo como una necesidad de los demás y mía. Y eso al mismo tiempo, pues eso, le da sentido y coherencia, y el trascender, pues creo que forma parte para mí de este proceso, de buena relación. Entonces, yo ahora estoy igual a la expectativa de ver lo que hay, ¿no?, detrás de esa puerta. Pero para mí el hecho de vivir bien, relacionarme bien y morirme bien, pues ya es una trascendencia también buena. Ya es algo sin ir más allá de lo que conozco, ¿no? Ya está. Esto es lo que... Gracias por poder estar aquí. Muchas gracias a ti por compartir también tu forma de sentirlo, ¿no? Y que también es algo tan bonito, ¿no?, de cómo a través de la conexión encuentras el sentido y la trascendencia. Y a veces no hace falta más, ¿verdad? Y si eso es así para ti y a ti ahora te ayuda, fantástico. Muy bien, muchas gracias, Miguel. No sé si hay alguien más o... Creo que ya está. Es que Pilar, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta más o vamos cerrando? Sí, había lo del chat que también han seguido escribiendo. Está Pati Pons que dice: lo que da sentido en mi vida es las relaciones con los demás, intercambiar energías, ayudarnos
Y también más abajo escribe ella misma: lo difícil es ayudar cuando hay mucho dolor, confusión, estar encerrado en un pequeño corazón, no poder abrirse. Entiendo más que es desde un compartir, ¿no? No tanto una pregunta, ¿verdad? Sí, parece. Sí, sí, sí. Luego los demás chats que tenemos son: gracias Cristina, esto lo dice Nuria. Hace tiempo leí tu libro y me encantó. Ahora sé por qué me gustó tanto. Emana serenidad y coherencia. Gracias. Lo intentamos. Hay más personas que dan las gracias, y luego está Roser, que dice: gracias Cristina. ¿Entiendes el catalán, Cristina? Sí, lo entiendo, sí. Són molt suggerents les teves preguntes, el que aportes y reflexiones. Gracias Palma Compasiva y gracias a las intervenciones del grupo. Gracias, de vuelta. Bueno, muy bien. Aunque quizás no lo hemos dedicado un tiempo al principio, sí que se ha mencionado, sí que queríamos decir, y lo hemos dicho antes de que llegara, es que, bueno, Cristina tiene este libro que algunos ya conocéis de sobra y otros no, que se llama Morir con amor. Entonces, Pilar, ¿tenías la portada por ahí del libro? ¿Tienes la portada? ¿No? Claro, sí. Bueno, igual los que habéis llegado más tarde no lo habéis visto. Eso, para que lo veáis, ¿no? Y entonces es un libro pues muy recomendable, yo me lo leí este verano también, en el que podéis encontrar, bueno, testimonios de, pues, 12 testimonios creo que son, de personas que han muerto en paz por diferentes cosas, ¿no? Ahora que estamos hablando de diferentes cosas, de sentido, de trascendencia, de conexión, pues 12 testimonios completamente diferentes donde cada uno encuentra su paz en el morir, en cosas diferentes. Así que creo que tiene mucho que ver con esta charla, poder recomendarlo. Y está la primera parte, que son 10 aspectos a tener en cuenta cuando, bueno, ante la muerte, ¿no? Ante lo que es el morir, ¿no? Como por ejemplo el miedo, como por ejemplo que morir es diferente para cada uno, ¿no? Bueno, por mencionar dos de los 10 aspectos que hay. O sea, es un libro muy completo que tiene esas dos partes tan importantes, más luego un epílogo, un breve epílogo también para acompañar a morir, de qué es lo que es importante en los últimos momentos. Entonces, bueno, yo sé que muchos de aquí ya lo habéis leído, pero si no lo habéis leído, pues lo puedo recomendar mucho, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, a lo mejor, Cristina a lo mejor quiere cerrar la charla haciendo un comentario respecto a esto, o si tiene relación con su charla, o cómo lo ves. Bueno, es que el libro trata sobre la visión psicológica y espiritual del morir. Y está escrito con esta idea, ¿no? Como que las enseñanzas que podemos extraer de algunos casos, ¿no? Que hay muchísimos más, pero en los que en algún momento aparece paz, que esas enseñanzas las podamos traer ahora en vida. Entonces, esta charla ha sido como un poco empezar a indagar en la propia espiritualidad desde estas 3 esferas: sentido, conexión, trascendencia, también como respetando la propia manera, la propia vivencia. Y a la vez, bueno, si a alguien le interesa el tema y cree que es un momento, pues en el libro puede encontrar más contenido y sobre todo también los testimonios, ¿no? Que para mí es la parte central del libro y que por sí mismo ya nos hablan de aspectos muy importantes y nos muestran cosas importantes. Así que, bueno, pues ahí está. Sí, la verdad es que como ayuda tanto, ¿no? Yo desde luego que lo acabo de leer, lo tengo muy fresco. Esta parte de escuchar, leer los testimonios de las personas, que ha sido algo tan auténtico además, ¿no? Tan profundo, le da mucho cuerpo a todo lo que explicas después. O sea, yo lo vivo como más así, me llega primero esos testimonios que son de personas que siento que somos todos iguales en ese sentido, seres humanos, ¿no? Y después cómo redondeas, ¿no? Con explicaciones más teóricas para entender lo que está pasando en esos procesos. Pero si no estuvieran estos testimonios, hubiera quedado mucho más frío, ¿no?
Esto es lo que le da el calor, la cercanía y sobre todo, porque quizás es lo que más nos cuesta a las personas, hablar de nosotros mismos en este tema del morir, ¿no? O de los familiares, de cómo lo han vivido, y entonces no tenemos mucha experiencia en ese nivel, ¿no? Y como no tenemos mucha experiencia de hablar de esto, tampoco tenemos experiencia de reflexionar sobre ello y de pensar sobre la marcha, sobre lo que estamos hablando. Así que hay mucho que hacer en este campo, ¿no? A mí me ha dado esta impresión muy clara y ahora mismo tengo personas alrededor que están con enfermedades graves y pasa eso, ¿no? Lo difícil que es como familiares o como amigos, en este caso como amiga, a poder hablar de lo que de verdad importa. Sigue siendo muy difícil porque cuesta romper esa barrera de estará bien, no estará bien, hasta dónde hablas, hasta dónde preguntas, ya en esa parte práctica, ¿no? De qué haces, qué puedes hacer que sirva de ayuda a otra persona. Y yo creo que ahí está es muy importante, ¿no? El perderle el miedo a decir las cosas. Es mejor decirlas que no decirlas, creo, ¿no? Cuando uno se siente inseguro también o no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Preguntar siempre, decir lo que a uno le pasa, ¿no? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué actúo asá? ¿Por qué no? ¿Por qué me estoy distanciando? ¿Por qué intento ayudar de esta manera? Si es buena manera o no es buena manera. Esta facilidad de poder hablar de las cosas, de lo que de verdad está pasando, encuentro que sigue siendo muy difícil. Sí, Pilar, y también en estos momentos, si alguien está en una situación crítica, tenemos que seguir a la persona. Y hay personas que les va a confrontar demasiado hablar de la muerte y quizás nosotros querríamos hablar, pero si la persona le va a confrontar demasiado, si ella abre el tema, abre esa puerta, nosotros estamos ahí muy dispuestos a escuchar y hablar, pero también cuidado bueno, tú lo sabes, ¿no? También como yo, que hay que tener cuidado con no confrontar, pero si está muy abierto, si la persona eso lo percibe, si alguien está abierto y con disposición a poder hablar con profundidad, eso lo percibe. Y entonces se trata de ver si la persona abre esa puerta o no la abre. Y si no la abre, lo tenemos que respetar. Pero todo ese trabajo también, si uno se familiariza, es para también a la hora de acompañar, bueno, sentirse también como con más herramientas y como que algo en mí también ya está en otra disposición y puedo abrir esa puerta si la persona necesita hablar de ello. Gracias por tu reflexión, Pilar. Muy bueno. Gracias a ti, sobre todo. Y bueno, yo creo que ya tenemos que acabar, ¿verdad, Victoria? Sí. Tenemos que acabar, ya nos estamos pasando, bueno, pero nos estamos pasando de una forma suave, ¿no? Así que nada, solamente darte las gracias de nuevo y gracias a todas las personas que estáis aquí, que siempre es un gustazo, ¿no? Compartir con vosotras, y con todas las que conozco y con las que no conozco también, ¿no? Espero y esperamos, ¿no, Victoria, que podamos volver a veros en otras ocasiones, porque vamos a seguir organizando más charlas, invitando a más personas. Y bueno, pues la cuestión es seguir aprendiendo y seguir reflexionando, ¿no? Todos juntos. Así que mil gracias y hasta la próxima. Y bueno, saber que esta charla, Pilar, nos has comentado que se ha grabado esta charla, como habéis visto, y se publican, como todas las de espacios reflexivos, se publican en YouTube. Entonces, si sabéis de alguien que nos ha podido conectar y quería saber y conocer de Cristina y su manera de pensar y transmitir, pues enseguida va a estar en YouTube en el canal de Palma Compasiva. Gracias, Palma Compasiva, por la invitación de nuevo. Estamos aquí hermanadas. Y gracias a todas las asistentes y los asistentes por este tiempo, por todo lo que habéis compartido desde vuestra intimidad, y que tengáis un muy feliz fin de semana.